Muy bien. Ese es el examen de la semana pasada, muy bien. Era para marcar y para completar y para hacer su esquema, ¿ya? La mayoría se ha equivocado en las características y en elaborar el mapa mental. Ahí se ha equivocado la mayoría. Por eso tienen algunas notas bajas, tienen 14, 12, 11, ¿no? Etcétera. Y algunos que no han enviado, como Becerra y Carlos Ramírez, no ha enviado su examen, no tengo. Muy bien. Entonces, empezamos. Dice, marque la respuesta correcta. El número 1, ¿cuál era la respuesta? Economía descriptiva. Ustedes van viendo su examen en que se han equivocado. Muy bien. En el número 2, escasez. Cuando ya dice insuficiencia de los bienes o servicios, que era escasez. En el número 3, cuando dice habilidad, ¿no? La eficiencia, ¿no? De distribuir de la manera, ¿no? Los productos. Padre de la economía, padre de la macroeconomía y microeconomía era John Maynard Keynes, del macro y del micro Alfred Marshall. Algunos me han marcado la letra D, ¿no? Él era papá de él. Muy bien. Otro, por ejemplo, en el número 5, cuando dice ciencia social que estudia era la economía, ¿correcto? Muy bien. Entonces, eso era para marcar y ustedes van en su examen, van observando. Pregunta para responder. Aquí era el problema, la mayoría, ¿no? Parece que se han pasado la voz y por eso tienen algunos las mismas notas, los mismos errores y las mismas notas. Número 1, ¿qué significa la palabra oikonomía? Y la mayoría me ha puesto economía, ¿no? Etimológicamente estamos hablando de la palabra oikonomía. Oiko era, ¿se acuerdan? Y nomos, ¿no? Entonces estamos hablando de la administración del hogar, ¿ya? La palabra oikonomía significa administración del hogar. Esa era la respuesta correcta. Aquí, completar las características sobre las necesidades humanas, ¿ya? Características de las necesidades humanas. Ustedes me han puesto la jerarquía de Maslow. Entonces, ¿cuáles eran las características? Bien, entonces acá está. Necesidades, por ejemplo, son ilimitadas en número. Ejemplo, la comida, celulares, ¿no? Artefactos, etcétera, etcétera, ¿no? Cantidad de ejemplos. Son sustituibles, que puede sustituir por otro. Muy bien, acá me pone por un jugo por un café, una hamburguesa por una pizza, ¿no? Un café por una taza de té, una taza de manzanilla, el jugo por de repente por un, ¿no? Bebida por ejemplo, de líquida, cualquier, ¿no? Una gaseosa, etc. Complementarias, comer sano para bajar de peso, tener un lápiz para dibujar, ¿qué más? Por ejemplo, tener, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, ¿no? Complemento, pan con mantequilla, ¿no? Pan con queso, no sé, ¿ya? Tienden a fijarse. Costumbres, tradiciones, diciembre, panetón, chocolate, etcétera, turrones en meses de octubre y así sucesivamente, ¿ya? Eso era, ¿no? Acerca de las características de las necesidades humanas. Y acá sí la mayoría han hecho bien, ¿no? El número 3, sensación de apetencia, el deseo, el esfuerzo, la satisfacción. Aquí, la mayoría se equivocó acá. Simplemente dice, elabora un mapa mental sobre la división de la economía. Ya, división, la palabra era división de la economía. Pues, división de la economía era la economía positiva y la economía normativa. Entonces, la economía positiva se subdivide, a la vez la teoría económica se subdivide y así sucesivamente. Algunos lo han hecho muy bien, ¿no? Lo han especificado cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, la positiva, ¿no? ¿Qué es lo que habla, acerca y así sucesivamente? Entonces, así era su examen sencillo y algo fácil, ¿correcto? Muy bien, ahora sí nos pasamos a nuestro tema de hoy, ¿ya? Son los bienes. Nuestro tema de hoy se trata acerca de los bienes. ¿Qué serán los bienes? Ahí está nuestro tema de hoy, ¿ya? Son muy pocos estudiantes que han ingresado.
Muy bien, entonces, ¿qué serán los bienes? ¿Ya? ¿Qué serán los bienes? Muy bien, observen ustedes todos los bienes que ustedes poseen en su casita, ¿no? Tienen una casa, tienen un auto, tienen un televisor, una computadora, tienen una zapatilla, tienen todo. Muy bien, observen ustedes su cuarto, etcétera, qué es lo que tienen, ¿no? Son propiedades de ustedes. Pues estos son los bienes. Entonces, ¿qué son los bienes? Los bienes van a ser... Ahí está, son todos aquellos objetos materiales, acá están, todos los objetos materiales mediante los cuales, ya, mediante los cuales nos vamos a satisfacer nuestras necesidades con todos estos objetos. O sea, ¿qué quiere decir? Son todos aquellos objetos capaces de ¿qué? De satisfacer una necesidad, ¿ya? De satisfacer una necesidad, por ejemplo, este pantaloncito, el teléfono, el zapato, ¿no? Todo lo que ustedes, ¿no? Un automóvil, un televisor, una computadora, ¿no? La energía eléctrica y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a ver desde qué punto, desde el punto de vista económico, porque esto el hombre lo va a adquirir, lo va a producir. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, todo bien económico, ¿qué nos va a proporcionar? Valor, ¿no? O sea, el valor de uso, que lo vamos a utilizar. Eso se va a convertir en utilidad, ¿no? ¿Para quién? Para el consumidor. ¿Para hacer qué cosa? Intercambiado, ¿en dónde? En el mercado, ¿no? O sea, vale decir que estos productos se convierten en ¿qué? En una mercancía, porque lo vamos a adquirir con nuestro esfuerzo, ¿no? Con nuestro trabajo, ¿correcto? O sea, lo vamos a crear, lo vamos a producir, ¿para qué? Para nosotros consumirlo directamente. Que sean ropa, un laptop, un peine, ¿no? Una cámara fotográfica, un celular y así sucesivamente. Estos son los bienes, todo lo que vamos a adquirir con nuestro esfuerzo, que van a ser nuestra propiedad, ¿ya? Muy bien. Los bienes también a la vez tienen tipos. Hay dos tipos de bienes. ¿Cuáles serán? Vámonos para este lado. Tipos de bienes. Tenemos lo que nos ofrece la naturaleza y lo que nos ofrece el hombre. Bien, los bienes libres y los bienes económicos. Todos los bienes libres, ¿no? Son aquellos que nos ofrece, ¿qué cosa? La naturaleza. Son aquellos bienes que nos proporciona la naturaleza sin la intervención, la mano del hombre. Como por ejemplo, ¿cuáles son las características? Dice que estos bienes no son producidos por el hombre, ¿ya? ¿Es producido por quién? Por la naturaleza. Son abundantes, ¿ya? Son abundantes cantidades, ¿no? Muy bien, tiene un valor de uso. Por supuesto que el hombre, por ejemplo, si yo quiero irme a ver estas cataratas, ¿no? Los ríos, a la playa, quiero tomar el sol y así sucesivamente, ¿ya? Tiene un valor de uso. Por ejemplo, el aire, ¿no? Nosotros respiramos, el oxígeno, no tienen precio porque no compramos nosotros el aire, no compramos, por ejemplo, la playa, no compramos, por ejemplo, los ríos del agua, ¿no? Los aguas del río, perdón, no compramos, por ejemplo, la energía solar, ¿no? No compramos, es gratuito. Todos podemos utilizarlo al mismo tiempo sin que nos excluya. No tienen dueño, efectivamente, no tienen propietario, o sea, no tienen propietario, ¿ya? Entonces, aquí vemos que nos ofrece la naturaleza. En cambio, los bienes económicos es lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué son los bienes económicos? Son recursos escasos, ¿ya? ¿Por qué son escasos? Porque hay que producir. O sea, los bienes económicos son escasos ¿en qué? En cantidad. O sea, estos bienes se van a obtener normalmente mediante ¿qué cosa? El esfuerzo de quién? De las personas. Estos bienes poseen ¿qué cosa? Por ejemplo, tienen precio,
se pueden transformar, es un bien rival, o sea, tiene competencia. Tienen dueño, tienen valor de uso, ¿no? Ahí tienen valor de uso y son producidos ¿por quién? Por el hombre, ¿correcto? Entonces, estos son los bienes económicos, ¿ya? Los bienes económicos. Acá van a ver qué cosa, la oferta y la demanda. Mientras que aquí no, porque acá no, simplemente la naturaleza nos ofrece y libremente podemos utilizarlo sin la necesidad de comprarlo o sin la necesidad de, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los bienes económicos y los bienes libres? Los bienes económicos, los bienes en el valor de uso y en el valor de cambio, ¿ya? Valor de uso y valor de cambio. ¿Ya? Valor de uso y valor de cambio. Lo que se va a diferenciar. Es como, por ejemplo, si yo compro una medallita, ese es el valor de uso, ¿no? Porque me va, como se lo voy a guardar como si fuera un recuerdo. ¿Ya? Así. Muy bien. Por ejemplo, hay otra diferencia en el valor de uso con el valor de cambio, por ejemplo, en el dinero. ¿Ya? Cuando vemos del dinero. ¿Bien? Tienen la misma utilidad, ¿ya? Clasificación de los bienes económicos. Clasificación de los bienes económicos. ¿Cuál es la clasificación de los bienes económicos? Los bienes económicos se van a clasificar en 6, ¿ya? Por su naturaleza, por su, ¿no? De acuerdo a su condición, por su duración, por su función, por su distinción legal y por su relación con otros bienes. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de los bienes económicos, por su naturaleza, tenemos a los bienes materiales o tangibles y los bienes inmateriales o intangibles. Cuando hablamos de los bienes materiales, estamos hablando de algo físico, ¿ya? De algo que nosotros podemos observar, podemos tocar, etc. Muy bien, y cuando hablamos de los bienes inmateriales, es algo abstracto, ¿ya? Algo abstracto, carecen de, ¿no? Existencia física, ¿ya? Carecen de existencia física. Pasamos, de acuerdo a su condición, tenemos intermedios y tenemos bienes finales. O sea, de acuerdo a su condición tenemos bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios llamados también insumos, ¿ya? Y los bienes finales son ya los productos para poder satisfacer directamente. Muy bien, entonces pasamos por su duración. Fungibles, no duraderos. Infungibles, duraderos, ¿ya? Por ejemplo, fungibles, no duraderos, que se consume al instante, ¿ya? Como una vela, de repente un chicle, ¿no? De repente un caramelo, un chupetín, ¿no? Un pan, etcétera, alimentos. Fungibles, que son duraderos, ¿no? Calzados, ropa, ¿no? Una casa, un auto, etcétera, ¿ya? Esos son los duraderos. Muy bien. Por su función tenemos, ¿no? Bienes de consumo y bienes de capital. Cuando hablamos de bienes de consumo son todos los bienes finales, ¿ya? Son todos los bienes finales que nos va a satisfacer directamente, ¿ya? Nuestras necesidades. Como por ejemplo, alimentos, ¿no? Bebidas y así sucesivamente. Y los bienes de capital sirven para producir otros bienes, ¿ya? O sea, sufre todavía, ¿no? Entonces, como por ejemplo, una fotocopiadora nos sirve para sacar copias, para escanear, etcétera, ¿no? Una computadora, ¿no? Digitadora sirve para otras cosas. Entonces, esos son los bienes de capital. Y por su distinción legal, ¿no? Tienen que estar escritos en los registros públicos, ¿no? Que son los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles
se pueden trasladar de un lugar a otro, que no necesariamente tienen que estar inscritos en el registro público, es el famoso SUNAT. Mientras que los bienes inmuebles son lo que tienen que estar, ¿no? Algunos necesariamente inscritos, ¿dónde? En el registros públicos. ¿Dónde? En el SUNAT. Esto no se puede trasladar de un lugar a otro. Por su relación con otros bienes complementarios y los bienes sustitutos. Ya sabemos que los complementarios son los bienes utilizados junto con otros bienes, ¿no? Por ejemplo, una cocina con su balón de gas, ¿no? Y los sustitutos que se pueden utilizarse pues en lugar de otros bienes, ¿no? Un vaso de gaseosa con un vaso de refresco, ¿no? Zapato, o sea, la zapatilla con una mediecita, no sé, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esos son los bienes, clasificación de los bienes económicos. Naturaleza, por su condición, por su duración, por su función, por su distinción legal y por su relación con otros bienes. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Bienes de acuerdo a su naturaleza. Richard, ¿cuáles eran? Richard, bienes de acuerdo a su naturaleza. Tangibles. Correcto, muy bien, excelente. Tangibles y no tan intangibles. Muy bien, o sea, no tangibles, ¿no? Los bienes materiales y bienes inmateriales. Por lo tanto, ¿qué son los bienes materiales? Son los que existen en el espacio y tiempo y pueden ser captados por nuestros sentidos. O sea, pueden ser, ¿no? Observados, tocados, etc. Esos son los llamados famosos bienes materiales o llamados también tangibles, ¿ya? O sea, podemos percibir, ¿no? Nuestros sentidos, como por ejemplo máquinas, ahí están, maquinarias, herramientas, computadoras, autos, ¿no? Las corrientes eléctricas, edificios, todo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿no? Un escritorio, un cuaderno, un lapicero, todo lo que se pueden ser tangibles, ¿ya? Los bienes inmateriales. ¿Qué son los bienes inmateriales? Son los valores abstractos, o sea, objetos que satisfacen necesidades espirituales, como por ejemplo el derecho del autor, ¿no? Ideas, una obra de arte, un patente, o sea, son las marcas, ¿ya? Por ejemplo, Nike, ¿no? Apple, Google, ¿no? Virginia, no sé, y así son, ¿no? El Bosch, etcétera, Samsung, ¿qué más? Marcas que, por ejemplo, que aparecen, no son patentes y así. No lo podemos ver a simple vista. Entonces, estos son los llamados materiales, ¿no? O sea, por ejemplo, bienes inmateriales, ¿ya? Los bienes inmateriales, llamados también intangibles, no tienen ¿qué cosa? No tienen contenido físico y no pueden ser tocados, o sea, no podemos palpar. Entonces, como por ejemplo son las ideas, nuestros sentimientos, ¿no? Las famosas, algunas teorías, derechos del autor, las marcas registradas, ¿no? ¿En dónde? En el famoso INDECOP tenemos que registrar fórmulas de repente, diseños y así sucesivamente. Estos son los famosos llamados bienes de acuerdo a su naturaleza, materiales, inmateriales. Materiales son algo físico que tú lo puedes tocar y mientras que el otro son abstractos. ¿Bien? Bienes por su relación con su producción. ¿Qué cosa era eso? Acá observen. Imagen. A ver, D'Angelo. ¿Sí mes? Por su función o relación con la producción. ¿Qué bienes eran? Ah, los bienes. ¿Bienes? A ver. D'Angelo. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, te escucho, dime. Ah, ya me sí.
¿Podría repetir la pregunta, por favor? No, no se escucha bien. A ver, por su relación con su producción, ¿qué tipo de bienes estamos hablando? Son bienes... ¿Se acuerda? Era uno llamados insumos. Richard lo tiene la respuesta. Muy bien, excelente Richard. Está muy atento Richard. Muy bien, son los llamados bienes intermedios y los bienes finales. Con esta imagen uno tiene que guiarse, ¿ya? Por su relación, ¿no? De acuerdo a su producción, bienes intermedios. Acá están los insumos, ¿ya? Todos los insumos. Bienes finales, ya está directamente para poder consumirlo. Entonces, ¿de qué se tratan los bienes intermedios? Los bienes intermedios se trata, mira, son sometidos a nuevas transformaciones para dar origen a un bien final. Ejemplo, por ejemplo, ¿cuáles son los insumos, D'Angelo? ¿Cuáles son los insumos para preparar una torta? Sería harina. ¿Qué más? También Huevo. sería huevo. Huevo, ¿qué También sería, más? ¿cómo se llama esto? O sea, los ingredientes, pues, ¿cuáles son? Un huevo, ¿qué más? Leche, mantequilla, ¿no? Levadura, y así sucesivamente. Entonces, y así, por ejemplo, si yo quiero hacer una carpeta, entonces, ¿cuáles serían los bienes intermedios? Para elaborar una carpeta o una mesa, ¿qué necesito? Madera. Madera, muy bien, los clavitos, el pegamento, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, acá está armando uno, de repente motor, entonces por lo tanto está colocando baterías, no sé, la chica, o está fabricando un carro. Entonces, para que salga este automóvil, necesita ¿qué cosa? Motor, necesita todos los implementos o los insumos, prácticamente, muy bien. Mientras que los bienes finales ya son directamente para consumirlo. Ya no necesitan, ¿qué cosa? Producir otra nuevamente. Ya no necesita transformarse, ¿no? Simplemente ya están hechos. Por ejemplo, los insumos de este vestido, ¿cuál era? Los insumos serían la tela, ¿no? La tela. Muy bien, para este zapato, muy bien, ¿cuáles eran los insumos? El cuero y así sucesivamente. Y acá todos los productos, por ejemplo, estos productos tienen sus insumos, o sea, la materia prima para que se convierte en un producto final. Muy bien, entonces, por su relación con su producción tenemos los bienes intermedios y los bienes finales. Los bienes intermedios eran llamados también como, hemos mencionado, como insumos, ¿ya? Como insumos. Y mientras que los bienes finales están listos para ser consumidos, ¿no? O sea, nos van a satisfacer, ya no necesita transformar. Entonces, es un bien de satisfacientes, nada más. ¿Ya? Como pan, ropa, frutas, leche, bebidas, etcétera, etcétera. Muy bien, por su duración. Aquí me va a participar Lucía o Dana, cualquiera de los dos. Muy bien, Richard. Richard está en todas. Muy bien, Lucía. ¿Dónde está el registro? Acá estamos. Lucía no está. Cueva, Axel, André. Axel. Aquí mismo. Muy bien, por su duración. Acá con un celular, mira, ¿qué cosa es? Infungibles o duraderos. Porque un celular te puede durar 3, 4, 5 años, dependiendo, ¿no? Y no duraderos, fungibles, no duraderos. Por ejemplo, los alimentos, los medicamentos, jarabes, ¿no? Todo eso al instante se consume, mientras las herramientas, maquinarias, eso te va a durar, ¿no? Entonces, esos son los... Muy bien, Lucía, gracias, Lucía. Muy bien, entonces infungibles que te van a durar, ropa, autos, celulares, etc. Infungibles que no te van a durar, se consume al instante, ¿correcto?
Ahí está, mira, ¿ven? Son aquellos cuya utilización se prolonga en el tiempo, mientras que fungibles son aquellos que no admiten un único uso, o sea, rápidamente. Muy bien, por su función teníamos bienes de consumo, que es llamado también bienes finales, y tenemos bienes de capital, que va a generar, ¿qué cosa? Otros productos, nuevos productos, como por ejemplo, miren, bienes de consumo son aquellos que están destinados a satisfacer directamente las necesidades de las personas, ¿no? Esos son los llamados bienes finales. Por ejemplo, acá una artesanía, ¿no? Una tienda de artesanía, una casa, ¿no? O sea, en la casa la habitación, ¿no? Acá los alimentos, agua, ¿no? Zapatos, zapatillas, ropa y así sucesivamente. Un reloj, una pulsera, un arete, un pendiente, un collar y así sucesivamente. Mientras que los bienes de capital van a sufrir, ¿no? Van a generar, van a producir. Son aquellos que sirven para producir otro bien. Es decir, tienen la finalidad de intervenir en la fabricación de otros bienes. Una computadora, por ejemplo, necesita ¿para qué? Para hacer algunos trabajos. ¿Bien? ¿Qué más? Todo lo que es, por ejemplo, una fotocopiadora, ¿no? Para sacar copia, para escanear y así sucesivamente. Y así, esos son los bienes de capital. Por ejemplo, para construir una casa necesito ladrillos, cemento, ¿qué más? Necesito fierros y así sucesivamente. Entonces, esos son los bienes de capital que va a generar otros bienes, ¿ya? Otros bienes. De acuerdo a su aspecto jurídico, ¿ya? Legal, de acuerdo a aspecto jurídico o legal. Tenemos los bienes muebles, ¿ya? Y los bienes inmuebles. Cuando hablamos de los bienes muebles, que se trasladan, de muy bien, Richard, que se trasladan de un lugar a otro lugar. Acá está la imagen, ¿ya? Y los bienes inmuebles que no se pueden trasladar. Acá está la casita, el arbolito, ahí, ¿no? Salvo que tú puedas cortar este arbolito y puedes generar, ¿qué cosa? Otros productos, ¿no? Así no te puedes llevar, por ejemplo, en las playas, los ríos, las piedras, las rocas, no puedes llevar. Muy bien, entonces, ¿qué son los bienes muebles? Los bienes muebles son los que pueden trasladarse de un lugar a otro y que se pueden adquirir sin necesidad de suscripción en los registros públicos. Entonces, ¿qué son los registros públicos? Es el famoso SUNAT. No necesariamente tienen que estar inscritos. El automóvil sí, ¿no? Pero yo me puedo llevar, por ejemplo, la tarjeta de propiedad, ¿no? Si quiero viajar a otros lugares. Muy bien, por ejemplo, esta es la computadora, me puedo llevar, ¿no? ¿Qué más? Un escritorio, o sea, una mudanza. Cuando hacemos una mudanza, el cuarto no te lo vas a llevar, la casa no te puedes llevar, pero todo lo que está en el interior de tu vivienda puedes trasladar de un lugar a otro lugar. Los bienes inmuebles, ¿ya? Son los que no se pueden trasladarse de un lugar a otro, como la casa, terrenos, y todo aquello que no pueden ser separados ni destruidos, como por ejemplo barcos, aviones. Necesita inscribirse ¿en dónde? En los registros públicos, ¿ya? En los registros públicos como los patentes, marcas y así, uno se puede llevar los documentos, pero en sí no se puede llevar, por ejemplo, un terreno y así. Esa es la diferencia, ¿no? Muebles se llevan de un lugar para otro y muebles que no se pueden trasladar tienen que estar necesariamente donde registrados en el famoso SUNAT, ¿ya? Registros públicos. Y por su relación con otros bienes. ¿Cuál sería? A ver, Richard. Genial, Richard, muy bien. Complementarios y sustitutos. Muy bien, Richard. Hoy día, Richard, muy bien, 20. Muy bien, complementarios y sustitutos. Muy bien. Los bienes complementarios, acá está. ¿Ven? Como puedes observar, son bienes que se utilizan junto con otros bienes, como por ejemplo, este auto necesita gasolina, ¿no? O petróleo, gas, etc. Muy bien, la cocina, para que funcione, necesita la electricidad o necesita gas.
¿no? Un celular necesita un cargador y así, ¿no? Una computadora necesita de repente, ¿qué necesita una computadora para que funcione, Richard? El CPU. Muy bien, correcto, etcétera, CPU y así sucesivamente. Y los bienes sustitutos, ¿ya? Sustitutos son bienes que se pueden, ¿no? Usarse en lugar de otros bienes, como por ejemplo, no tengo pollito, entonces pescadito. Si no tengo pescadito, carne y así sucesivamente, ¿no? Gaseosa por agua, ¿no? Por agua un refresco y así sucesivamente. Y todo lo que tú puedes sustituir, ¿no? Porque no me gusta la leche, puedo consumir de repente algo parecido a un yogur y así, ¿no? Acá, por ejemplo, todos los bocaditos puede ser, si no me gusta dulces, algo salado y así sucesivamente, como ¿no? Una pizza por uno de repente. ¿En la pizza con qué puedo sustituirlo? ¿Con otro ¿Hamburguesa? producto? A ver. Hamburguesa. Una hamburguesa, muy bien, Dana, excelente, muy bien. Entonces, hasta aquí, queridos estudiantes, nuestra clase ha terminado acerca de los bienes, ¿ya? El día jueves tenemos, pero no vamos a tener clase en vivo con ustedes porque están en exámenes, ¿no? Muy bien. Entonces, bendiciones, cuídense, queridos estudiantes. Conmigo será pues hasta el otro lunes, ¿ya? Bendiciones, bye chicos, cuídense. Chao, mi, cuídense. Felicitaciones Chao, a mis, los cuídese mucho. participados.